Amadas hermanas, el Señor las bendiga y las guarde. Preciosas hermanas, feliz día para todas ustedes. Y bueno, vamos a continuar la lectura en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, verso 7, el mensaje a Filadelfia. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura. En el próximo audio vamos a comentar. Amén, mis preciosas hermanas. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Esta palabra que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia. Le está diciendo, yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, en el mundo espiritual hay puertas que se abren. Se pueden abrir puertas en el mundo espiritual, como aquí lo está diciendo el Señor, ¿verdad? He aquí que yo te he puesto a ti una puerta abierta y nadie va a poder cerrarla. Esta puerta abierta en ocasiones puede ser una autoridad que Dios le da a una persona para ejercer una función en el reino de Dios. Personas que tienen autoridad, por ejemplo, los apóstoles tenían autoridad. Ellos echaban fuera demonios, ellos sanaban enfermos, tal cual el Señor Jesucristo lo hacía. Y eso sigue aconteciendo el día de hoy. Las personas que se consagran a Dios realmente, verdaderamente, que se apartan del mal, que deciden vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, Dios abre estas puertas en ellos, hermano. Esto es maravilloso. O sea, vale la pena consagrarse a Dios. Vale la pena entregarle la vida a Él y servirle, hermano. Ustedes no tienen ni idea de las recompensas. Fíjese que el Señor dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿verdad? Esa puerta de autoridad. Y nadie la va a poder cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, a pesar de que la persona pueda estar pasando por aflicciones, por sufrimientos, esa persona se mantiene, ¿verdad? Guardando la palabra de Dios y no niega el nombre del Señor, a pesar de la situación por la que pueda estar pasando. Y aquí otra cosa se nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hay una hora
que Dios tiene determinada, que va a probar a los moradores de la tierra. Y esa hora va a ser terrible, hermanas, terrible. Y el Señor está prometiendo que si tú guardas la palabra de Él, de su paciencia, Él te va a librar a ti de esa hora. ¿Cómo nos va a librar? Bueno, yo creo que pudiera verse aquí algo que el Señor nos habla acerca, que es un misterio, que nos habló Pablo, que nos habla Dios por medio de Pablo, que es un misterio, el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando Dios va a sacar a la iglesia de una situación de prueba muy difícil que va a haber en la tierra. La palabra de Dios dice que Él no nos ha puesto para ira. O sea que cuando Él desate los juicios sobre la tierra, Él a su iglesia la saca antes. Porque Él no va a permitir que su iglesia este, esté puesta para ira. Eso es lo que dice la Biblia. Así como libró a Noé, así como libró a Lot, Él va a librar a la iglesia, a los que realmente están caminando con Él. Esto no es aquellos que lo dicen de labios, pero sus vidas no están alineadas a Él. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con los que realmente han decidido que sus vidas se amolden a lo que la palabra de Dios está diciendo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vemos que el Señor por todos lados está hablando de una recompensa. Y otra recompensa está diciendo aquí, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, vemos que en el cielo, hermanas, hay un templo. Aquí lo está diciendo, un templo que hay en el cielo. Y está diciendo que en el cielo ahorita hay una ciudad, que es la nueva Jerusalén, que Dios está prometiendo que va a descender del cielo. Esa ciudad que está ahorita en el cielo, que se llama la nueva Jerusalén, va a descender a la tierra, ¿verdad? Y que aquellos que nos hayamos mantenido firmes en guardar la palabra de Dios hasta el final, en retener la palabra de Dios, en guardarla, en obedecer, en mantenernos en comunión con Dios, Él nos va a dar un nombre nuevo y que ese nombre va a ser el nombre de su Dios, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Está diciendo, yo le voy a dar a esa persona el nombre de mi Dios, o sea que vamos a recibir un nombre nuevo. Y vamos a recibir también la ciudad del nombre de mi Dios. Y menciona la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que está en el cielo. Pero fíjense ustedes que hay una Jerusalén aquí en la tierra. Ahorita hay una Jerusalén que ya sabemos nosotros dónde queda. Dicho sea de paso que es una ciudad que está siendo disputada por el mundo, porque la ONU todavía hay una disputa. Ellos han considerado que Jerusalén es una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que los judíos por lo menos no pueden tenerla como capital. Por eso es que hay una discordia. Hay una discordia cuando Donald Trump en su mandato pasado, él decide trasladar la embajada de Estados Unidos que se encontraba en Tel Aviv, decide trasladarla a Jerusalén. Eso fue un hecho histórico y de hecho produjo inmediatamente que el mundo entero empezara a criticar porque era como un reconocimiento, era como reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y realmente le corresponde a Israel. Bíblicamente hablando, Jerusalén le corresponde es a Israel. Pero los palestinos la disputan como parte de ella. ¿Ves? Mire, hermano, el asunto es un asunto espiritual, porque el pueblo palestino, que dicho sea de paso, es algo que prácticamente es una falacia, eso no existe, eso no es real. El movimiento, quien crea este Estado palestino,
o el movimiento de liberación de Palestina fue un egipcio, Yasser Arafat. Él era egipcio, porque esos son pueblos árabes que estaban ahí. ¿Por qué reciben el nombre de Palestina? Porque cuando Roma destruye el templo judío y ordena la salida de los judíos de ese territorio, hubo un intento de parte del enemigo, porque tenemos que saber que es el enemigo quien está detrás de todo esto. Hubo un intento de parte del enemigo de destruir, de tratar de borrar de la memoria o de relacionar este territorio con el pueblo judío. Fíjese que ordena la salida del pueblo judío cuando ese territorio les pertenece a ellos por mandato de Dios. Adicionalmente, le dice, no solamente ordena la expulsión de los judíos, sino que le cambian el nombre. El nombre que le dan es el de Palestina. Hay algunas personas, historiadores, que explican que ese nombre Palestina se debió a un honor que quisieron hacer ellos a un monte de Roma. La ciudad de Roma tiene 7 montes y uno de ellos se llama Palestino se llama uno de esos montes. Entonces parece que en honor a uno de esos montes de Roma le pusieron el nombre de Palestina. O sea, si eso es así, lo que quisieron es cambiar, fíjese, o sea, desaparecer, borrar la identidad de todo ese territorio, que dicho sea de paso, tiene una cultura del Medio Oriente y la quisieron poner, asociarla con Roma. Nada que ver, ¿verdad? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hay otros historiadores que explican que el nombre Palestina realmente viene de Filistina, que tiene que ver con los filisteos, que dicho sea de paso, no deberían estar utilizando ese nombre porque eso lo que significa es usurpador. Entonces, ahí vamos a tratar de medio entender cuál es el conflicto que hay ahí por ese territorio. Y es un conflicto espiritual, hermanas. Tenemos que entender que es espiritual. Cuando los pueblos árabes, a lo largo de la historia humana, de las guerras que han habido, han ocupado el territorio que corresponde ahorita a Israel, ellos jamás en la vida han visto a Jerusalén como una capital sagrada. Ellos sus capitales las ubicaban, las capitales de los imperios que pasaron por esos territorios y que dominaron ahí, las ubicaron en otro sitio. La ubicaron en el Cairo, en otros lugares geográficos, porque para ellos Jerusalén no era una ciudad sagrada. Ahora, ¿cuándo empiezan ellos a considerar Jerusalén una ciudad sagrada? A través del Corán y tal y qué sé yo. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren disputarle la tierra a Israel. Eso es todo lo que está pasando ahí. Ellos quieren arrebatarle, no porque les interese, es porque sencillamente hay un plan de Dios con esta tierra y el enemigo quiere y desea aniquilar toda memoria del pueblo judío con Israel, lo quiere borrar de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es el pueblo donde Dios ha establecido unas promesas de reino, donde Dios va a venir a establecer su reino y el enemigo quiere borrar esto de la memoria del ser humano. Así también como la ciudad de Jerusalén quiere destruir la memoria de esta ciudad y quiere tratar de no relacionarla con el pueblo judío. Pero vemos que es una estrategia del enemigo. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos entender lo que está pasando ahí. Ahora, bien, como decía una persona, y yo les voy a pasar un estudio de esto para que empiecen a estudiarlo, que se llama El pleito de Sion. Alguien decía, si el día de mañana París es destruido, qué pena, qué lástima, Dios no lo permita, pero bueno, no pasa nada. Si el día de mañana otra capital de otro país del mundo desaparece, qué pena, qué lástima, Dios no lo permita. Pero si Jerusalén, eso lo dijo David Wilkerson, si Jerusalén es destruida, desaparece de la tierra,
usted puede agarrar la Biblia y botarla a la basura. Jerusalén es la ciudad más en la tierra, la ciudad más importante para Dios es Jerusalén. Entonces sabemos, miren cómo ese conflicto físico se está dando. Quiere decir que la Biblia no se equivoca, hermana. Y la misma Biblia enseña que las naciones del mundo se van a disputar esta ciudad y que va a llegar el día donde Jerusalén va a ser como una copa pesada al resto de las naciones. Y eso está pasando, hermana. Todo eso comprueba que la Biblia es verdad y que este texto ha sido inspirado por Dios. Todo eso son pruebas fehacientes de que Dios existe. Como decía un misionero, creo que un misionero en Rusia, al último zar de Rusia, el último zar de Rusia le pregunta a este misionero, dame una prueba de la existencia de Dios. Y el misionero agarró y le dijo, Israel. Israel es una prueba tangible en la tierra de la existencia de Dios. Porque usted lee la Biblia, hermano. Todo lo que Dios ha dicho de ese lugar, todo se ha cumplido. Y eso te está dando a ti una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿cómo se pudieron haber adelantado estas personas a todos esos acontecimientos? Y adicionalmente, el Mesías Salvador viene de esa ciudad. Recordemos que Jesús nace en Belén de Judá, hermanos, conforme a la profecía que Dios había dado por medio de los profetas. Fíjense que Jerusalén es una ciudad súper importante para Dios. Así que no puede haber nada de antijudaísmo dentro del pueblo cristiano, porque a veces uno lo ve. Uno ve al pueblo cristiano que tiene como una judeofobia. No, pero, y no entienden, hermano, no tienen revelación de la escritura. Sí, pero es que ellos están usurpando un territorio. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cuál es la Biblia que esta gente se está leyendo? No entienden la mente de Dios, no entienden el plan de Dios y no entienden lo que ha venido haciendo Dios a lo largo de estos milenios, hermana. Entonces, bueno, ¿qué nos están diciendo aquí? Que hay una ciudad en el cielo que se llama la Nueva Jerusalén que va a descender a la tierra. Y Dios ha prometido que eso va a pasar, hermanas. Así que tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo. El reloj profético de Dios es Israel. Ese es el reloj profético de Dios. Todo lo que pase en Jerusalén y lo que pase en Israel determina la segunda venida de Cristo a la tierra. Las amo, mis hermanas, el Señor las bendiga.